Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 1, distancia y también de nivel 2. Lo pondré en ambos listados de clases grabadas. Y sigo con los apuntes de nivel 1. A continuación del complemento circunstancial tenemos el complemento agente. El nivel 2 está un poco más adelante, pero no pasa nada porque viene bien verlo ahora. Entonces, vamos a ver qué es el complemento agente. El complemento agente es una función sintáctica que expresa en las oraciones pasivas quién realiza la acción verbal. ¿De acuerdo? Entonces, en una oración pasiva, el sujeto recibe la acción, no la realiza. ¿Cómo queda dicho en una oración pasiva quién realiza la acción? Pues con este complemento, el complemento agente. Designa el agente, es decir, la persona o cosa que realiza la acción del verbo. Se corresponde la oración activa con el sujeto gramatical. Cuando en la oración la pasamos activa, el complemento agente era lo que era el sujeto. Entonces, tenemos esta oración. El perro fue adoptado por mi primo. Vamos a ponerlo en estas hojas, ¿vale? Vamos a poner ahora mismo, voy a poner otro título aquí, que va a ser complemento agente, ¿vale? Y a continuación voy a poner esta oración. El perro fue adoptado por mi primo, ¿no? El perro fue adoptado por mi primo, ¿vale? Entonces tenemos esta oración y aquí en esta oración pasiva el sujeto es el perro, sujeto, ¿vale? Sintagma nominal sujeto, y fue adoptado por mi primo es el predicado, ¿vale? Y aquí tenemos por mi primo, lo voy a poner en un color que destaque, por mi primo, esto es el sintagma preposicional complemento agente, ¿vale? El complemento agente se sustituye por las siglas CAG, ¿vale? Por la abreviatura CAG, ¿vale? Entonces el complemento agente es este por mi primo, ¿vale? Es el que realiza la acción del verbo, es el que realiza la acción, es el que realiza la acción en una oración pasiva, ¿vale? Esto es una oración pasiva, ¿vale? Y el sujeto en la oración pasiva recibe la acción, ¿no? Entonces, aquí tenemos el que recibe la acción y el que realiza la acción, ¿verdad? El sujeto en una oración pasiva recibe la acción y para ver quién la realiza está aquí en el complemento agente. Entonces, esta misma oración, ¿cómo sería en activa? ¿Vale? En activa sería mi primo adoptó el perro. Mi primo adoptó el perro. Entonces, esto es una oración de lo más sencilla, ¿verdad? Donde teníamos sujeto, mi primo, ¿verdad? Sintagma nominal sujeto, mi primo, ¿vale? Y adoptó el perro es el predicado, sintagma verbal predicado, ¿no? Donde teníamos el perro que era el complemento directo, sintagma nominal, complemento directo, ¿verdad? Bien, y luego el verbo, que habíamos dicho que aquí está vamos a ponerlo en un color este mismo que se vea, adoptó es el núcleo en la oración activa, y el núcleo de la pasiva fue adoptado, ¿vale? Este es el núcleo de la oración pasiva. Bien, entonces recuerden, vean cómo
se ha ido transformando todo. El verbo fue adoptado es el verbo adoptó en la oración activa. El que era el complemento directo es el sujeto, ¿no? Y el complemento agente es ahora el sujeto de la oración activa, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo para que lo veamos claro, ¿vale? Vamos a poner el típico Juan pintará la clase, ¿verdad? Teníamos aquí el ejemplo de Juan pintará la clase, ¿vale? Y aquí tenemos que Juan es el sujeto, sintagma nominal sujeto, pintará la clase, sintagma verbal predicado verbal. La clase es el complemento directo, sintagma nominal complemento directo, ¿verdad? Lo podemos sustituir por la. Juan la pintará. Juan la pintará, ¿vale? Y aquí está en este pronombre la el complemento directo. Bueno, si esto es la oración activa, esta es la oración activa, en este caso, oración activa. ¿Cómo será la oración pasiva? Vamos a ponerla, oración pasiva. Pues tenemos que poner la clase delante. Tenemos que poner que lo que era el complemento directo tiene que ser ahora el sujeto. La clase, el verbo pintará, hay que ponerlo ahora en pasiva, con el verbo ser y un participio verbal. Entonces, pintará, ¿cómo se pone en pasiva? La clase será pintada. Tengan en cuenta el tiempo verbal. Pintará está en futuro, entonces tenemos que decir será pintada, no fue pintada. No es lo mismo ser que, o sea, fue que será, ¿eh? No es lo mismo pintó que pintará. Entonces la clase será pintada y ahora es donde ponemos el agente por Juan. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos ahora cómo nos ha salido esto. Tenemos que el que era el sujeto en la activa va a ser ahora el complemento agente. El complemento directo de la activa va a ser el sujeto. Y el verbo pintará va a ser el verbo en pasiva. ¿Vale? Y terminamos ahora de analizar esta oración pasiva. La clase, sintagma nominal sujeto. Es el sujeto paciente, el sujeto que recibe la acción del verbo, no el sujeto que era antes Juan, ¿verdad? Ahora la clase es el sujeto. Será pintada por Juan. Todo esto es el predicado. ¿Cuál es el núcleo? Será pintada. Y ahora, esto que estamos viendo ahora, por Juan, esto es el sintagma preposicional, porque empieza por la preposición por, complemento agente, ¿vale? El complemento agente, que es el que estamos viendo en esta sesión. Bueno, pues ya viendo cómo funciona esto, aquí tenemos el perro fue adoptado por mi primo, que ya lo hemos visto, que el verbo está en la forma ser más participio, porque estamos en oraciones pasivas, y el complemento agente siempre va a ser un sintagma preposicional con normalmente casi siempre con la preposición por más un sintagma nominal. Por ejemplo, por mi primo. Al transformar en activa la oración pasiva, el complemento agente pasa a ser el sujeto, ¿vale? Que es lo que hemos visto en el primer ejemplo aquí. Cuando estábamos viendo el perro fue adoptado por mi primo. El complemento agente por mi primo, que estaba aquí, pasa a ser el sujeto en la oración activa, ¿vale? Lo que pasa es que pierde la preposición por, obviamente, porque en el sujeto no puede estar la preposición, ¿vale? El perro fue adoptado por mi primo adoptó el perro. Es lo mismo dicho, como dicen en el dicho común popular aquí en España, de cuando alguien insiste mucho y dice te lo he dicho por activa y por pasiva, ¿no? Pues esto es lo mismo, decir el perro fue adoptado por mi primo que mi primo adoptó el perro, es de decirlo de una manera o de otra, en activa o en pasiva. Entonces, por eso el dicho popular dice
te lo he dicho por activa y por pasiva como que te lo he dicho de todas las maneras posibles. Bueno, y aquí ya hemos visto que el sujeto de la oración pasiva se convierte en complemento directo, ¿no? Aquí tenemos el mismo esquema de siempre. Si tenemos, esta sería la oración pasiva y esta es la activa, ¿no? En la pasiva tenemos el verbo en pasiva. El fuego fue apagado, con el verbo en pasiva que es el verbo ser más un participio verbal. Fue apagado, fue vendido, será pintado, ¿no? ¿Vale? Entonces, y luego tenemos el complemento agente que empieza con la preposición por, ¿vale? El complemento agente, ¿vale? Entonces, esto, que es la oración pasiva, va a pasar a activa, cambiando el complemento agente. Lo que era el agente, el que realiza la acción, en la oración activa es el sujeto que realiza la acción del verbo, ¿vale? El sujeto de la oración activa. Ahora, el complemento directo de la activa era el sujeto paciente de la pasiva, ¿no? Aquí teníamos que el fuego era el complemento directo de la oración activa. Y luego el verbo tiene que estar en activa, ¿vale? Que no es ya con el verbo ser, sino el verbo en sí. Los bomberos apagaron el fuego, ¿vale? Que es este verbo, pero en voz activa. Bien, y ahora vamos a hacer ejemplos. Vamos a decir, el árbol fue cortado por un desconocido. Vamos a pensar que era un árbol que no valía o que estaba malo, que estaba enfermo, para que no pensemos en un pobre árbol. El árbol fue cortado por un desconocido. Vamos a hacerla aquí. El árbol fue cortado por un desconocido. Vale, ¿cómo analizamos esto morfológicamente? Bueno, pues tenemos el determinante, árbol sustantivo. Fue cortado. Aquí tenemos que estar muy atentos cuando detectemos una oración en pasiva, porque el verbo no es fue y luego cortado un adjetivo o algo así, sino que fue cortado, todo esto es el verbo. Y voy a ponerlo entero, verbo en pasiva, para que quede claro que sabemos que este fue cortado es el verbo cortar, que está dicho en voz pasiva. Por es una preposición, un determinante y desconocido. En este caso es un sustantivo. Desconocido o desconocida podría ser un adjetivo. Por si alguien dice esto, pues un objeto desconocido, ¿no? O una mujer desconocida vino a verme, yo qué sé. Entonces, desconocido podría ser un adjetivo, pero en cuanto le pongamos a un adjetivo un determinante delante, se convierte en sustantivo, ¿vale? Se produce, creo que se llama metábasis, un cambio de categoría gramatical al ir antepuesto, al ir precedido de un determinante, ¿eh? Un adjetivo al que le pones un determinante, pues ya se convierte en un sustantivo, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, coche barato, esto es un adjetivo, ¿verdad? Pero si tú dices el barato, esto ya se convierte en sustantivo, ¿vale? Por el mero hecho de tener aquí delante el como determinante, ¿vale? Un adjetivo, cuando lleva un determinante delante, se convierte en sustantivo. Vale, y ahora analizamos la oración. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién fue cortado por un desconocido? El árbol. Sintagma nominal sujeto. Fue cortado por un desconocido es el sintagma verbal predicado verbal. ¿Vale?
Alguien que tenga alguna idea de sintaxis va a decir, pero aquí está el verbo ser, entonces esto es predicado nominal porque está el verbo ser, es una oración copulativa. Ojo, esto no es una oración copulativa con el verbo ser. El verbo ser aquí está como verbo auxiliar. El verbo realmente aquí es cortar. Lo que pasa es que está en pasiva, ¿vale? El verbo cortar está aquí en pasiva, pero el verbo es cortar. Por lo tanto, esto es una oración predicativa normal. Sintagma verbal, predicado verbal. ¿De acuerdo? No es el verbo ser el que está ahí, sino el verbo cortar en pasiva. Y ya terminamos de analizarla. Vamos a ver. El núcleo del sujeto, árbol, núcleo. El determinante. El núcleo del predicado fue cortado, núcleo. Y ahora tenemos por un desconocido, que es nuestro complemento agente. Como es un sintagma preposicional, hay que poner sintagma preposicional. Y esto es el complemento agente, el que realiza la acción. Un desconocido cortó el árbol, sería dicho en activa, ¿no? Entonces, por enlace, un desconocido, sintagma nominal, término, un determinante y desconocido el núcleo. Vamos a hacer la siguiente. El incendio ha sido apagado por los bomberos. El incendio ha sido apagado por los bomberos. Vamos a hacerla. Son todas muy parecidas. No creo que haga todas en este vídeo. ¿Vale? El incendio dice ha sido apagado. Ha sido apagado por los bomberos. ¿Cuál es? Vamos a hacer el análisis morfológico primero. El determinante, incendio, sustantivo, y ha sido apagado. ¿Cuál es el verbo? Ha sido apagado, pues es todo. Es como fue apagado, pero esto está en pretérito perfecto compuesto por un lado y luego el participio verbal de apagar por otro. Todo esto es el verbo. Verbo en pasiva. ¿Vale? Esto es será apagado, habría sido apagado, fue apagado, ¿no? Ha sido apagado es una de las formas más de todas las posibles de el verbo apagar en pasiva. Por preposición, los determinante y bomberos sustantivo. Vale. Y ahora vamos a hacer el análisis sintáctico. ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Quién ha sido apagado por los bomberos? El incendio. Si fueran los incendios serían han sido apagados. Entonces esto concuerda con el verbo, luego es el sujeto. Sintagma nominal, sujeto. ¿Ha sido apagado por los bomberos? Sintagma verbal, predicado verbal. Incendio, núcleo. El determinante. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Todo el verbo. Ha sido apagado. No dejen fuera el ha ni el apagado, ¿vale? Ha sido apagado, todo ello es el núcleo del predicado. Y ahora, por los bomberos, todo esto es el complemento agente. Sintagma preposicional, complemento agente. Por es el enlace, los bomberos, sintagma nominal, término, determinante y núcleo, como siempre. ¿Vale? Esta oración es sencilla y es fácil que caiga una parecida en el examen. Vamos a hacer la siguiente. Ella ha sido engañada por Pedro. Ella ha sido engañada por Pedro. Ha sido engañada por Pedro, ¿no? Esto en activa sería Pedro engañó, no, perdón, Pedro ha engañado, esto en activa sería Pedro ha engañado a ella. Ha engañado a ella, queda muy raro. Pedro la ha engañado, ¿vale?
Pedro la ha engañado. Sería la oración en activa. Lo que pasa es que no podemos decir Pedro ha engañado a ella porque suena muy mal, pero sería la construcción. Pedro la ha engañado. Bueno, entonces ella ha sido engañada por Pedro. Vamos a analizar morfológicamente. Ella, ¿qué es ella? Pues un pronombre tónico, pronombre personal tónico. Ha sido engañada. Tenemos lo mismo de antes. Todo esto es el verbo. Verbo en pasiva. Verbo en pasiva. No hace falta poner en pasiva, pero lo pongo para que seamos conscientes de que este verbo está en pasiva. Por preposición y Pedro sustantivo, un nombre propio. Vale, y ahora vamos a analizar sintácticamente la oración. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién ha sido engañada por Pedro? Ella. Sintagma nominal, sujeto. Ha sido engañada por Pedro, todo esto es el sintagma verbal, predicado verbal. Núcleo del sujeto, ella. Núcleo del predicado, ha sido engañada, todo este verbo, núcleo. Por Pedro, pues esto empieza por preposición, luego es un sintagma preposicional. ¿Y esto de qué funciona? Pues porque es el complemento agente. Esto es el complemento agente que realiza la acción en la pasiva. Ella ha sido engañada por Pedro. Fíjense que aquí no tenemos una pregunta de por quién. No. Lo que tenemos que saber es que si estamos en una oración pasiva con el verbo en pasiva y hay un por no sé quién, es que eso va a ser el complemento agente, el que realiza la acción. ¿Vale? Bueno, y dentro de este sintagma preposicional pues tenemos el enlace. Pedro sería sintagma nominal término y dentro núcleo. ¿Vale? Pues otra. El libro es leído por los estudiantes. La D, que por cierto aquí ponía letras y estoy poniendo números, pero bueno. El 4, que esto sería la letra D, ¿vale? Voy a renombrarlas, las oraciones que se ve aquí. Esta sería la B y esta es la A. Vale, entonces, el libro es leído por los estudiantes. El libro es leído por los estudiantes. Vale, entonces tenemos esta oración. Vamos a ver qué tiene dentro esta oración. El libro, el determinante, libro sustantivo, es leído. Todo esto, aunque sea raro, es el verbo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos luego por y vemos que es leído es lo que denota que el verbo no está en voz activa sino en pasiva. Esto es el verbo en pasiva. Por preposición, los determinante y estudiantes sustantivo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién es leído por los estudiantes? El libro. ¿Vale? Sintagma nominal, sujeto. Y es leído por los estudiantes, todo esto es el sintagma verbal, predicado verbal, el predicado. Núcleo del sujeto, libro. El determinante. Núcleo del predicado, es leído. Todo esto es el verbo, el núcleo. Y ahora, por los estudiantes, este es nuestro complemento de hoy. Sintagma preposicional, complemento agente. ¿Vale? El agente de la acción. Los estudiantes son los que leen el libro. Entonces, por enlace, los estudiantes, sintagma nominal término, determinante y núcleo. ¿Vale? ¿Cómo sería la oración en activa? En activa es muy fácil. Los estudiantes leen el libro. Los estudiantes leen el libro, ¿vale? Donde el libro era el complemento directo. Los estudiantes lo leen, ¿verdad? Los estudiantes lo leen. Vale, vamos a hacer la siguiente, la 5 o la E. La noticia es conocida de todos. La noticia es conocida de todos. La
o la oración 5, la noticia es conocida de todos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí ya? Que es que este de es lo mismo que por. La noticia es conocida por todos, ¿no? Hay algunas ocasiones, algunos momentos puntuales donde la preposición por puede sustituirse por de. La noticia es conocida por todos, la noticia es conocida de todos. ¿Vale? No siempre se puede, porque no podemos decir, por ejemplo, el libro es leído de los estudiantes, ¿no? Ella ha sido engañada de Pedro, no queda bien. Pero en este caso sí, la noticia es conocida de todos. Entonces, vamos a analizarla primero morfológicamente, como siempre. La determinante, noticia, sustantivo, es conocida, todo esto es el verbo en pasiva. Y luego de es una preposición, igual que por, y todos, ¿qué es todos? Pues no es un adverbio de cantidad. Todos es un pronombre indefinido. ¿De acuerdo? Todos, algunos, bastantes. En este caso, todos es un pronombre. Es conocida de, no sé, de la gente. Podríamos poner un sustantivo o un grupo nominal que sustituyese a este pronombre, pero todos claramente es un pronombre. Vale, y ahora analizamos la oración. ¿Cuál es el sujeto? La noticia. Sintagma nominal, sujeto. ¿Es conocida de todos? Sintagma verbal, predicado verbal. Núcleo del sujeto, noticia. La determinante. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Es conocida, todo el verbo en pasiva. Y luego, de todos o por todos, todo esto será un sintagma preposicional, que es el complemento agente, que es el que estamos viendo hoy, que es el que hace la acción. Esto en activa, ¿cómo sería la oración en activa? Todos conocen la noticia. Todos conocen la noticia. Todos conocen la noticia. ¿Vale? Y terminamos de analizar este complemento agente, donde la preposición sería el enlace, y todos, que es un pronombre que funciona como un nombre, es el sintagma nominal término y dentro el núcleo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer otra. Vamos a ver. Hoy va, se me va esto. El vehículo fue desviado por un atajo por la policía. Esta es curiosa porque vamos a ver dos sintagmas preposicionales. La 6, que es ahora de F, la F, dice así: el vehículo fue desviado por un atajo por la policía. El vehículo fue desviado por un atajo por la policía. ¿Vale? Entonces tenemos esta oración. Vaya, se me acaban las hojas ya. Donde tenemos que analizar lo siguiente. El determinante, vehículo, sustantivo, fue desviado. Todo esto es el verbo en pasiva. ¿Vale? El verbo fue desviado es el verbo desviar, solo que dicho en pasiva. Por preposición, un determinante, atajo, sustantivo, y aquí lo mismo, por preposición, la determinante, policía, sustantivo. Vale, y ahora analizamos la oración. ¿Quién fue desviado? ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién fue desviado? El vehículo. El vehículo es sintagma nominal sujeto, el sujeto paciente que recibe la acción, el vehículo. Y ahora fue desviado por un atajo por la policía. Todo esto es el predicado, sintagma verbal, predicado verbal. Vehículo es el núcleo del sujeto, el determinante. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo, fue desviado. Todo esto es el núcleo del predicado. Y ahora tenemos dos sintagmas aquí. Por un atajo
y por la policía. Ambos son sintagmas preposicionales porque empiezan por preposición por, ese prep y ese prep que vamos a poner aquí. Vale, fue desviado por un atajo. ¿Qué es esto? Pues esto es algo que responde a la pregunta ¿dónde? ¿No? ¿Dónde o por dónde? ¿Dónde? Por un atajo. Entonces esto es un complemento circunstancial de lugar. ¿Por dónde fue desviado el vehículo? Por un atajo, ¿vale? Por sería el enlace, un atajo, sintagma nominal término, determinante y núcleo. Y ahora, por la policía, esto es un sintagma preposicional que empieza por preposición por y ahora sí que aquí está, y nunca mejor dicho, el complemento agente. El complemento agente por la policía, que es el que realiza la acción de desviar el vehículo. La policía desvió el vehículo por un atajo, sería la oración en activa, ¿verdad? Entonces, por la policía, enlace. Por enlace. La policía, sintagma nominal, término. La determinante y policía, núcleo. Y bueno, se me han acabado las hojas de papel de este lugar donde escribo, entonces, viendo que ya casi he acabado el tiempo, lo voy a dejar por aquí. Simplemente comentar, aquí voy a hacerlo aquí a una de ellas, que tenemos aquí una sorpresa. El museo fue visitado por la mañana por los alumnos, tenemos el mismo caso, donde por la mañana es un complemento circunstancial de tiempo y por los alumnos es el complemento agente. Y luego ese asunto lo arregló por las buenas, es una oración que está aquí puesta como una trampa. Ese asunto lo arregló por las buenas. Esta oración no es pasiva, ¿vale? Esta oración no es pasiva, ¿vale? Esta oración es una oración que tiene sujeto omitido, el, sujeto omitido, él o ella, ¿no? Es él o ella, el sujeto está omitido. ¿Quién arregló ese asunto? Él o ella, ¿vale? Todo lo demás, todo esto es el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal, ¿vale? Entonces, el verbo arregló no tiene el verbo ser como verbo auxiliar. Este verbo está en activa, en voz activa. Es el verbo arregló, no dice fue arreglado. La oración en pasiva tendría que ser el asunto fue arreglado por las buenas, ¿verdad? En pasiva sería ese asunto fue arreglado por las buenas. Y aún así vemos ahora, esto sí sería un verbo en pasiva, fue arreglado, ¿vale? Pero aquí por las buenas y ese asunto y lo, vamos a ver qué son. Vale, por las buenas es otra trampa, porque esto no es el complemento agente, no es quien realiza la acción de arreglar. No tenemos que alguien que sea las buenas arreglen ese asunto. No, por las buenas esto es un sintagma preposicional, ¿vale? Porque empieza por preposición por, que está funcionando de complemento circunstancial de modo, ¿vale? Este por las buenas responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo arregló ese asunto? Por las buenas. ¿Cómo arregló ese asunto? Por las buenas. ¿Vale? Entonces esto es un complemento circunstancial de modo. Por es el enlace. Las buenas, sintagma nominal término. Las, determinante y buenas, el núcleo. Porque aunque buenos y buenas sean adjetivos, aquí están sustantivados porque llevan delante el determinante las. ¿Vale? Y bueno, tenemos ese asunto y lo. Entonces, ese asunto, esto es un sintagma nominal, ¿verdad? Lo también, porque es un pronombre. ¿Y qué son estas dos cosas?
Pues lo ya sabemos que siempre es un complemento directo, es el complemento directo. Y claro, ¿qué es lo que arregló por las buenas? Ese asunto, este es lo mismo, ¿vale? Ese asunto y lo, estos son el complemento directo los dos, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos simplemente que poner núcleo y aquí determinante y núcleo, ¿vale? Entonces, esta oración, lo importante es eso, que no es pasiva y está aquí y colada para hacernos caer en la trampa. Ese asunto lo arregló por las buenas, es una oración en activa. Lo que pasa es que está con el orden cambiado. La oración en orden sería arregló ese asunto por las buenas. Él o ella arregló ese asunto por las buenas. Y la oración en pasiva sería ese asunto fue arreglado por las buenas. ¿Vale? Aquí tenemos una cosa más. Fue criticado ese político por la gente por incoherente. Tenemos dos preposiciones por, ¿no? Por incoherente es la causa de que criticasen a ese político. ¿Por qué criticaron a ese político? Por incoherente, ¿vale? Esto sería un complemento circunstancial de causa. Y por la gente sí que sería el complemento agente, ¿vale? Por la gente, complemento agente, valga la rima, ¿eh? Y ese político es el sujeto. Lo que pasa es que está cambiado el orden de la oración. Ese político fue criticado, ¿vale? Fue criticado ese político, está puesto delante el verbo, ¿vale? Ese coche había sido robado por los ladrones dentro del garaje, no tiene más complicación, había sido robado, todo esto es el verbo, por los ladrones es el complemento agente, ¿vale? Complemento agente, y dentro del garaje sería un complemento circunstancial de lugar, con CCL, ¿vale? Y las estrellas fugaces fueron vistas por todos los turistas, el complemento agente está aquí, por todos los turistas. Complemento agente, donde tenemos dos determinantes seguidos, todos y los, ¿vale? Todos determinante, los determinante y turistas sería el núcleo de ese sintagma nominal término. Bueno, pues nada más, todo eso está grabado en vídeos de años anteriores, si alguien quiere echarles un vistazo, ¿vale? Porque no voy a analizar estas oraciones detalladamente, ya con esto, si han atendido y han entendido cómo se analizan las oraciones pasivas, ¿vale? Que no tiene mayor dificultad, estas también saben hacerlas. Y simplemente que aquí había una trampa con la frase número H, o sea, la letra H de estas oraciones, que es ese asunto lo arregló por las buenas, que no es una oración pasiva, ¿vale? Todo lo demás lo tienen aquí anotado. Pues con esto paro la grabación y nos vemos en la siguiente clase.